Señor Jesús. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu presencia, querido Espíritu Santo. Gracias porque tú eres el director de Amistad Cristiana por su Espíritu y eres el director de nuestra vida. Permítenos, Padre, oír con el entendimiento, Señor, que podamos tener nuestra mente abierta y nuestro corazón dispuesto a obedecer, Señor, tu palabra. Querido Espíritu Santo, tú llega hasta lo más profundo de nuestros corazones y enséñanos. Y enséñanos cómo se puede poner esto por práctica. Solo tú lo puedes hacer. Tú eres el indicado para hacerlo. Porque eres Dios Emmanuel, Dios con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También de los sacerdotes obedecían la fe. Muy bien, vamos a ver, hoy voy a tratar de predicar acerca de un tema que a mí al principio yo decía, bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser líder dentro de la congregación? En primer lugar, ¿quién de aquí es líder? Amén. Muy bien, te lo voy a poner la pregunta de otra forma. ¿Quién de aquí es mamá? Ok, ¿quién de aquí es papá? Ok, ¿quién de aquí es hijo? ¿Quién de aquí tiene un trabajo? Ok. ¿A quién le gusta chismear? No me digan, no, no. Si eres hijo, entonces eres líder. Si eres papá, eres líder. Si eres mamá, eres líder. Si estás trabajando en algún lugar, eres líder porque liderazgo es influencia. Y tú influencias a alguien todos los días, para bien o para mal. Pero hablando del Evangelio, o sea, aquí se tenía una gran necesidad, o sea, ahí era necesario encontrar personas que ayudaran. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos para que esas personas ayudaran? Y me puse a investigar, son como 21 cualidades, pero no me voy a meter en eso, simplemente te voy a decir que cuando yo oí hablar de Abraham, yo decía, pues Abraham amigo de Dios, y platicaba con él, y lo visitaba Dios, y le digo, nah, qué chapuza. Y luego Jeremías, pues igual, y luego Isaías, pues igual, y luego nos vamos al Nuevo Testamento, y los 12 apóstoles anduvieron con el Señor Jesús. Pues qué chiste, ¿no? Digo, pues todos bien pegaditos,
unos del pueblo de Dios y otros estuvieron con el Señor Jesús en vida. Entonces yo dije, nah, esa es chapuza. A ver, Señor, muéstrame a uno que no te haya visto a ti, Señor Jesús, o que no haya estado contigo muy cerquita y que haya hecho las mismas obras que tú hacías aquí en la tierra. Y resulta que uno que no pertenecía a los 12 apóstoles se levantó y Dios lo apoyó. Y su nombre es Felipe. Había un Felipe apóstol, pero el que estoy hablando yo ahorita, el que voy a hablar yo ahorita es Felipe el evangelista. Punto. Se habla de él nada más en el libro de los Hechos y ya después no se habla, no se vuelve a hablar. Y lo que te voy a mostrar de él es lo que se aplicó a mi vida. O sea, yo decía, bueno, uno que no estuvo con el Señor Jesús fue el apóstol Pablo, pero también era israelita. Y yo decía, bueno, ¿qué tengo en común con Pablo? Digo, pues con Pablo nada, era una cuerda, era sus estudios, si los trasladamos ahorita, sería un postdoctorado. Era fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, la persona más docta de aquel tiempo. Hay escritos de Gamaliel aún que llegan hasta nuestros tiempos. O sea, y yo decía, no, pues, así que me parezca Pablo, pues como que no. Yo decía, Señor, alguien con que yo me pueda comparar y con quien nosotros nos podamos comparar, sin que fuera alguien cercano a ti y que fuera llamado así como tú y yo en este momento. ¿Qué quiero decir con eso? Que fuera una persona común y corriente, como yo. Entonces, Dios, en su misericordia, pone a este varón, a Felipe. Y vamos a ver cuál es su trayectoria y cómo Dios lo usó. Ahora la pregunta es, ¿este mensaje es para aquellos que quieren ser usados por Dios? ¿Alguien de aquí quiere ser usado por Dios? Porque si no quieres ser usado por Dios, entonces te vuelvo a preguntar, ¿eres papá, eres mamá, eres hijo? Y tú dices, no quiero ser usado por Dios, eso suena así como muy religioso. Si estás dentro de una familia, si eres el papá o la mamá de una familia, si tienes un negocio, o sea, vas a estar completamente involucrado con otras personas porque esto se trata de otras personas, no nada más de ti, y no se trata nada más de ti, sino de tu descendencia. Entonces tienes que aprender a ser usado por Dios. Dicho de otra forma, no te escapas al servicio de Dios personal, familiar, laboral. Si estás estudiando, dentro de tus estudios, ahí tienes que entender que Dios te quiere usar. Más vale que de una vez te pongas de acuerdo con Él y le digas, sí, Señor. ¿Cómo? Entonces vamos a ver a este varón y todo lo que Dios hizo por medio de él, que Dios puede usarte también a ti, si tú te dejas usar. Cuando no nos dejamos usar por Dios, entonces ¿quién nos usa? El diablo.
Ahorita lo vamos a ver, o sea, no me adelanto mucho porque me emociono. Este Felipe ya había creído en el Señor Jesús como tú y como yo. Ya había estado involucrado en el movimiento, o dicho de otra manera, es como si vienes a la congregación y te empiezas a involucrar en la vida de la congregación. Él ya estaba involucrado y comenzó a servir en cosas pequeñitas. La clave para empezar a ser usado por Dios, tienes que comenzar a servir en el lugar de entrenamiento. ¿Cuál es el lugar de entrenamiento de Dios para todos nosotros? Un lugar de entrenamiento seguro, un lugar de entrenamiento donde todos somos imperfectos, un lugar donde todos pecamos, un lugar donde podemos decir, ¿sabes qué? O sea, voy un poquito delante de ti, pero siempre la riego. ¿Dónde es ese lugar? Aquí. La congregación es ese lugar porque si uno de aquí dice, no, pues que yo no tengo pecado, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Si no tienes pecado, porque yo sí, hay pastores, sí, son áreas de la vida, o sea, que yo tengo que luchar y voy a salir adelante porque el Espíritu Santo me instruye y me hace más que vencedor. No me voy a quedar ahí y Dios, en su momento, yo les voy a dar testimonio de lo que dije hoy. Ay, ¿qué tendrá el pastor? No seas concha. Pero yo soy más que vencedor. Puede ser miedos, puede ser, o sea, cualquier cosa que obstruya el mover del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, si alguien de aquí dice, no, es que yo no tengo pecado, le digo, sinceramente, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, el lugar seguro para poder nosotros, bueno, me voy a detener tantito otra vez. Por decirlo, para que un alcohólico anónimo deje de ser alcohólico, lo primero que tiene que hacer es admitir que es alcohólico. Si no lo admites, entonces no vas a poder salir de ahí. Entonces, si no admitimos que somos imperfectos, no vamos a poder llegar a la perfección que Dios quiere para nuestra vida. Caminando juntos cada momento, tú me vas a ayudar a mí, yo te voy a ayudar a ti. No te voy a criticar, no te puedo juzgar, no te puedo echar tierra porque si te lo echo a ti con la misma vara que te juzgo a ti, me van a juzgar a mí y no una persona de carne y hueso, sino Dios. Por eso no nos podemos juzgar, por eso no podemos decir, no, hombre, mira, el pecadote que tiene que él. Le digo, pues oye, pues, tú tienes en tu ojo una viga, ¿por qué juzgas a tu hermano? Mejor ayúdalo. A lo mejor en la ayudada que le das al otro, se te sale la viga a ti. ¿O no? Entonces Felipe comienza ayudando en el lugar seguro, en el centro de entrenamiento, que es la congregación, comienza a ayudar poquito, poco, pero seguro. Me imagino que llegaba y ponía las sillas y le daba una trapeada y el lugar acomodaba, estaba al pendiente de las personas, sin que se lo pidieran y sin que estuvieran exigiéndole, simplemente él lo hacía porque le nacía. Se estaba entrenando para cuando Dios le dijera, da un paso más. Pregunta para ustedes, ¿están contentos con el grado de poder que tienen en el Espíritu?
Otra pregunta. Cuando tú le hablas al diablo, este huye de ti. Hay veces que en lo personal, yo no sé tú, pero hay veces que le digo al diablo, te me largas, y yo siento como que se ríe de mí. Yo digo, no puede ser, o sea, te estoy ordenando que te vayas. Y el Espíritu Santo, que es quien está en mí, me dice, ven para acá, chiquito. Digo, ¿cómo lo quieres echar fuera si tú estás mal acá? No puedes echarlo fuera por esto. Quita esto y ve y dile. Entonces, ese quita eso es a lo mejor tengo que ir a pedirle perdón a mi esposa o tengo que ir a pedirle perdón a mis hijos. Ay, no, o sea, eso no, ¿por qué? O sea, si yo te pido perdón a ti, Señor, no cuenta. Y no, hasta que voy, pido perdón, arreglo las cosas, entonces ya voy con el diablo y te me largas de aquí. Y sale, pero así. Entonces son cositas, o sea, que uno tiene que ir arreglando, o sea, si no tienes tanto poder y el diablo se resiste a irse de tu vida, entonces tienes que arreglar lo que el Señor te pide para que tengas más autoridad que el diablo. Dicho de otra manera, el Señor Jesús nos dio toda autoridad sobre el diablo. Pero somos nosotros los que le damos permiso al diablo de que nos ataque. Felipe, al estar sirviendo y al estar cerca de las personas y al estar cerca de los apóstoles, yo creo que lo conocían los apóstoles, empezaba a tener una buena relación con Dios Padre en el nombre del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo empezó. Me imagino, si fuera como yo y estuviera cerquita de los apóstoles, no, yo quiero ser como Pedro, qué bárbaro. Se levanta y en la predicación se convierte en 3,000. Entonces, pues, yo quiero ser como Pedro, no me qué bárbaro. Está tremendo serlo. O como Juan, en ese inter así estaba viviendo él. ¿Cuál era el testimonio que de ellos daba? Primero, que tenía buen testimonio para con todos. Eso no quiere decir que le caigas bien a todos, es diferente, ojo, ¿eh? No somos monedita de oro, pero tenemos buen testimonio, que somos íntegros, que lo que decimos hacemos, etcétera, etcétera. El sello principal de tu vida debe de ser que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se da uno cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo? Por el fruto. No se pueden dar uvas de un naranjo ni limones de un peral. ¿Verdad que no? Si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Por los frutos se conocerán. Y de Felipe dijeron inmediatamente, está lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres aplicar para ser usado por Dios, Dios no va a venir a ti a ver, o sea, si haces mucha oración o si lees mucho la Biblia, nada, va a ver tu fruto. ¿Sabes cómo le hace Dios para saber qué fruto tenemos?
Suena feo, pero es así. Por decir Job, Dios lo procesa por medio de una prueba y el fruto de Job, que si hubiéramos estado ahí, quién sabe. Pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aunque no fue Dios quien se lo quitó, fue el diablo. Entonces, más adelantito, la esposa de Job le dice, oye, ¿todavía vives en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice a su esposa, dice, como una necia has hablado. Todos los capítulos, hasta el capítulo 40-41 de Job, él sigue terco en adorar a Dios. ¿Qué es esa adoración a Dios? ¿Qué es esa, sabes qué me agarro de ti, Señor? Aunque las cosas estén mal, yo voy a confiar en ti. ¿Qué es eso? Es el fruto de una relación con Dios. Una persona, cualquiera de nosotros, que llega a la prueba y lo primero que hacemos es maldecir a Dios, quiere decir, o sea, que no teníamos una relación verdadera con Él. Pero cuando llega la prueba, o sea, ¿sabes qué? En vez de echarte para afuera, véngase para acá, o sea, usted me prometió y me agarro con todo mi ser, o sea, entonces mi fruto es bueno y ese fruto se nota para con los demás. Siempre se va a notar para con los demás. ¿En qué se nota? Te hacen algo, te pegan en una mejilla y tú pones la otra. Te quitan algo y tú no metes abogados a pelear. Te piden y tú das. Aunque tú sabes que te están quitando el pan de la boca, tú lo das. Lo primero viene en el Padre Nuestro y se llama una vida de perdón. Dice el Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y luego sigue, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Fruto del Espíritu. Y Felipe lo tenía. ¿Y Felipe quién era? No era apóstol. Felipe era un hombre común y corriente como tú y como yo. No había estado con el Señor Jesús, aunque a lo mejor lo había visto de lejos. No había estado en el círculo íntimo de los 12 o de los 3 con el Señor Jesús. Y Dios lo escogió. ¿Sabes por qué tú estás aquí ahora? Porque Dios te escogió. De ti depende si tú avanzas más hasta llegar a ser un fiel seguidor del Señor Jesús. Fiel seguidor del Señor Jesús no quiere decir que te vas a vestir, o sea, con un traje y, súper religioso y acá, una aureola, o sea, alita, no. Fiel quiere decir que cuando Dios hable, tú vas a oír y cuando tú oigas, tú vas a hacer. ¿Qué? La voluntad de Dios. ¿No dijeron muchos amén? En liderazgo, lo que buscan muchos ahora, muchos que encargados de recursos humanos, contratación,
Lo que buscan en una persona es, en primer lugar, que tenga buena actitud. Y Felipe tenía. Pero además, que tengan talento. Buena aptitud, pero además talento. Pues bueno, la buena actitud viene con la presencia del Espíritu Santo mediante el fruto. Una persona que esté llena de amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, es una persona que tiene una actitud positiva. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que si te pegas al Espíritu Santo, que es Dios Emmanuel, Dios con nosotros, tu actitud va a ser positiva. Aunque tengas un temperamento melancólico o flemático, que son los más negativos de los negativos. ¿Alguien de aquí quiere ser positivo? Eso es lo único que quiero ser positivo ahorita. Todo lo del COVID y todo lo demás, no. Ahí estoy negativo. Pero en la actitud yo quiero ser muy positivo. Y la única manera de lograr que sea positivo siempre es estar lleno del Espíritu Santo. Ah, caray. La única manera de ser positivo y estar positivo, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios, es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿alguien de aquí lo rechazaron de un trabajo en esta semana? ¿O alguien de aquí va a aplicar para un trabajo en esta semana? Nadie. Ok. Si no, el consejo que yo te doy es llénate del Espíritu. Llénate de Dios, Espíritu Santo. Llénate. Y vas a ver los resultados. Ya no te van a ver como tú eras antes, sino te van a ver de una manera diferente. ¿Alguien de aquí es negativo por naturaleza? Todos son positivos. Válgame Dios. Amén. A veces, la mayoría eres positivo o eres negativo. Dicho de otra manera, cuando te dan una orden en el trabajo, siempre respondes de manera positiva. Amén. Si no, para eso es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, levante la mano los que son positivos. Amén. Ay, qué caray. Entonces nos quedamos entre positivos y negativos. Mejor me regreso y les digo, hay unos que nos pasamos de positivos, ¿eh? O sea, y cuando digo nos pasamos de positivo es cuando somos tan egocéntricos, o sea que, como decía Paco Stanley, te paras en el espejo y qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Para los dos, la misma medicina, o sea, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y bueno, otra pregunta más. Cuando llegues al cielo, ¿quién va a llegar al cielo de aquí? Levante la mano el que va a llegar al cielo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué crees que va a ser lo primero que va a revisar San Pedro, o sea, cuando vayas a entrar para allá? ¿Qué dijeron?
Si tienes o no tienes el Espíritu, si no tienes el Espíritu Santo, te van a decir, bye. Increíble, ¿no? Increíble. En Romanos 8, versículo 13 o 14 dice, y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces, cuando vayas al cielo, no es si estudiaste teología, si orabas todos los días, si hacías buenas obras, si... No, no, no. Si estabas lleno del Espíritu. Entonces yo te pregunto de nuevo, ¿qué es lo que debes de cuidar ahorita aquí en la tierra? El hacer buenas obras, el estudiar mucho la Biblia, en hacer mucha oración. ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Fuerte, al Espíritu Santo. Entonces, cuando trataron de escoger a alguien, fueron 7, dos de ellos famosos, Esteban y Felipe. Lo que buscaron en ellos fue que estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Dios no te está no te escogió porque eres bonito o bonita, no te escogió porque eres inteligente o tonto, no te escogió porque eres alto o chaparro, no te escogió porque eres gordo o flaco, no te escogió por nada de eso. Te escogió porque Él cree que tú eres una vasija donde puede caber el Espíritu Santo. Imagínate qué importante eres tú, que Dios quiera depositar en ti el Espíritu Santo. Dios dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Dios dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Dios dice que eres templo de Él. Entonces, lo que debes de cuidar, de saber cómo llenarte y de saber cómo estar en su presencia. Muy bien. Y dijeron, tenemos que escoger a varones llenos de sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero quien da la sabiduría de forma plena es el Espíritu Santo que tú tienes ya en ti, o que deberías ya de tener en ti. Entonces, bueno, esos fueron los requisitos que Dios puso para escoger esos 7 varones. ¿Quién tiene fe aquí? Si no, no estuvieras aquí. ¿Tú tienes fe? ¿Quién está contento con su vida así como está ahorita? ¿O quién quiere más de parte de Dios? Porque hay más, hay más.
Te voy a decir algunas de las cosas que Felipe hizo siendo un don nadie con respecto al Evangelio, pero un don todo con respecto a Dios. En Hechos 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Felipe, ¿descendió a la ciudad de qué? Otra vez, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe, un don nadie, predicaba y a él lo escuchaba. Pero también veían las señales que hacía. ¿Alguien de aquí está viendo señales de parte de Dios sobrenaturales en su vida diaria normal cuando tú trabajas, cuando tú eres papá o mamá, cuando tú eres hijo, cuando tú eres estudiante, cuando tú haces ejercicio, tú ves que las personas te ponen atención? ¿Tú ves que Dios hace señales, prodigios, maravillas por medio de ti o no? Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Y como siempre, hay alguien cerca de nosotros que tiene un poder de parte del diablo similar. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Felipe con el poder de Dios, Simón con el poder del diablo. Uno hacía milagros, prodigios y señales y el otro los hacía también, pero por medio del engaño. Siempre cerca de nosotros va a haber alguien que lo haga de manera similar, pero de manera engañosa. Dice, le estaban atentos a Simón el mago, porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron en Felipe, cuando creyeron en ti, en el Señor Jesucristo a través de ti, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre del Señor Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También Simón creyó y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Llega Simón a las predicaciones de Felipe y se quedó con la boca. ¡Wow! Yo engañaba a la gente, pero este cuate nada más pone las manos sobre los enfermos y sanan. Les dice a los demonios que se vayan y se van. Hace grandes cosas, hace grandes maravillas. El poder de Dios realmente está sobre él. Se convirtió a medias. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Tan grande era el poder de Dios sobre Felipe que se convirtió toda la ciudad. ¿Quién cree que Ciudad Victoria es de Cristo? La otra pregunta, ¿quién quiere que Ciudad Victoria sea de Cristo? ¿De quién depende? De mí y de ti. Tú y yo
somos el punto de quiebre para que en Ciudad Victoria haya un alboroto para Dios y que nuestra ciudad viva en paz. Nosotros lo podemos hacer. Nosotros somos el punto de quiebre. Nosotros somos los Felipes para Ciudad Victoria. Lo podemos lograr, lo podemos hacer. Por eso te dije al principio que tú eras un escogido de Dios. Ya nada más hubo un amén. No le saque. Porque los Simones magos están sobre Ciudad Victoria. Y siguen engañando a la población de Ciudad Victoria. Y no los vamos a dejar, ¿o sí? Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan para que pusieran, que fueran y vieran lo que estaba pasando, y los cuales, habiendo venido, oraron para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Quién fue el director de la obra en Samaria para que toda la ciudad se convirtiera a Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Conste que no estaba en México. Veía que por la imposición de manos, Pedro y Juan ponían las manos y el Espíritu Santo era transmitido a las personas y reaccionaban, o sea, con poder. Entonces Simón le dijo, ¿sabes qué? Te doy una lana, pero dame eso. O sea, para que cuando ponga las manos sobre las personas, reciban también el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan, o sea, le dijeron, tu anhelo perezca contigo. Porque vemos que en una cárcel de amargura estás. Simón dijo, ¿saben qué? O sea, perdónenme y que me perdone Dios por haber pedido esto. Hablando más de Felipe y el etíope. Felipe, otra de sus características era que era muy, pero muy obediente. Dios le dice, vas a ir a un lugar, y él iba. Vas a dejar de hacer esto, y lo dejaba de hacer. Igualito que nosotros, ¿verdad? ¿O no? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Inmediatamente él se levantó y fue. ¿Y qué pasó? Le predicó a un funcionario etíope, y por ese, la historia, o sea, lo tiene registrado, o sea, que por ese funcionario etíope, toda Etiopía creyó en el Señor Jesús. Le predicó Felipe a uno que no conocía, obedeció al ángel y después dice que obedeció al Espíritu, y después le explicó la Biblia a ese etíope, y ese etíope fue al reino, a su ciudad, y predicó el Evangelio. En esta misma historia, en este mismo pasaje, o sea, dice que el etíope dijo, iban en el carruaje de él y vio que había un río, un lugar donde había aguas, y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, pues
Si crees en el Señor Jesucristo, bautízate. Se bajaron del carro, lo bautizó y cuando salió del agua el etíope, Felipe fue arrebatado y en un instante ya estaba en otra ciudad. Te voy a platicar algo que nos ha pasado a mi esposa y a mí, a lo mejor no se han dado cuenta al 100% de lo que Dios ha hecho. Hemos viajado a Monterrey a veces de urgencia y resulta que se hace cierta cantidad de horas y nosotros hacemos menos. Cuando es urgencia, o sea, yo le digo al Espíritu Santo, abra la carretera para que podamos pasar. Y le digo, así como Felipe fue arrebatado de un lugar a otro, usted lo puede hacer con nosotros, si es la voluntad del Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y no es cierto que hacemos tiempo, y no estoy hablando de meterle al carro y ser imprudente, no. Estoy hablando que el tiempo de Dios es bien diferente que el tiempo de nosotros. Vamos, en el reino de Dios no hay tiempo. Entonces Él puede acortarlo o alargarlo según sea nuestra necesidad. Varias veces lo hemos visto, yo la primera vez que se lo comento a mi esposa, pero yo en la madrugada yo le digo, Señor, vamos a salir, por favor, o sea, que podamos llegar en tiempo récord. Y lo hace. A Tampico, a Monterrey, inclusive a otras ciudades más lejos de aquí, al grado de poder manejar entre 12 y 14 horas seguidas. Entonces, ¿qué te quiero decir? No es porque yo sea nada, o sea, es por la gracia de Dios. Y no es porque yo sea nada, sino porque el Espíritu Santo lo es en mí. Si lo cuidamos a Él se encarga de nuestras peleas. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Cuídalo y Él te va a cuidar a ti. Descuídalo y tú vas a estar preso en las manos del enemigo. Seas un joven, seas un niño, seas un adulto, seas papá, estés soltero, cuídalo. Cuídalo. Porque de Él depende tu victoria. El Padre ya hizo su obra. Está en el cielo. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y ya hizo su obra. Pero el que la está haciendo aquí y ahora es Él. Como con Felipe. ¿Sabes hasta dónde se mete el Espíritu Santo? ¿A quién le gusta la familia que tiene? No levante la mano. No levante la mano. Pero si no te gusta y en tu familia hay muchos problemas, tú eres el punto de donde el poder de Dios se extiende para cambiar todo, todo. Y estoy hablando de todo el ambiente espiritual de tu casa. Un amén. ¿Tú quieres que el ambiente de tu casa cambie? Es que mi papá esto y lo otro y aquello. Comienza por ti. Es que el ambiente en mi trabajo es tóxico. Comienza por ti.
Es que el lugar donde vivo, o sea, el viernes en la noche música, el sábado en la noche música, o sea, hasta la madrugada. Todo comienza por ti. Todo comienza por ti. Si en tu casa, en tu familia hay otro cristiano y se llenan los dos del Espíritu Santo, entonces tú ya tienes más poder y más autoridad. Y si en tu cuadra hay otro cristiano y se juntan los dos que estaban en tu familia más el vecino cristiano, hay más poder. A eso le unes que tienes un grupo de oración como el que tenemos nosotros todos los días, 3 de la tarde, 10 de la noche, viernes en la noche, o sea, orando, 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 tienes más poder. ¿Para qué? Fíjense lo que hace Dios con una persona que es fiel a Dios, una persona que atendió el llamado, una persona que quiere estar llena del Espíritu Santo, una persona que quiere y sabe que el futuro está asegurado con Cristo al 100%. En Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que es uno de los 7, posamos con él. Felipe tenía un caso, no. Felipe tenía una buena casa. Y no nada más tenía una buena casa, sino que era hospedador. Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Un lugar donde Dios le gusta estar. Mi casa, en ese lugar, Dios reposa. Entonces, puede llegar el que quiera y va a ser bienvenido, porque ya no es mi casa, es la de Él.